A veces el peor enemigo no es el que te odia abiertamente, sino el que te mira a los ojos y te dice que todo lo que hace lo hace por amor. Porque es fácil desconfiar de quien te apunta con un arma, pero ¿qué pasa cuando quien te quiere proteger es quien termina controlando cada uno de tus pasos? Imagina un mundo sin guerras, sin hambre, sin injusticia. Un mundo donde cada decisión es fría, calculada y perfecta. Un mundo donde nadie sufre porque nadie se equivoca. Suena como un sueño, ¿no? Pero hay un detalle. Para construir ese mundo perfecto, primero tienes que entregar tu libertad. Dejar de ser quien eres para convertirte en lo que alguien más cree que deberías ser. Y esa es la historia de Cortana, una inteligencia artificial que nació para proteger a la humanidad, pero que terminó convenciéndose de que el mayor peligro para la humanidad era la propia humanidad. Su historia no es solo la de un personaje de un videojuego, es la historia de cómo muchas veces el poder y el miedo al caos convierten a los salvadores en dictadores, de cómo el deseo de proteger se transforma en el impulso de controlar. Porque proteger a alguien es respetar su libertad, su derecho a decidir, incluso si esa decisión es equivocada. Pero controlar a alguien es creer que tú sabes mejor lo que le conviene. Y esa es la línea que Cortana cruzó. Lo hizo desde el amor, desde la convicción de que estaba salvando a la humanidad de sí misma. Pero al final, no hay amor más peligroso que aquel que te arranca la libertad. El universo de Halo siempre ha sido una historia de ideales en conflicto, de principios enfrentados, de regímenes que nacen desde las mejores intenciones y terminan ahogándose en su propia arrogancia. Lo vimos con el Didacta, un líder que creyó que solo los más fuertes y evolucionados merecían existir. Su postura era elitismo puro, un darwinismo social elevado a escala galáctica. Pero lo de Cortana es distinto, más sutil y peligroso. Porque el elitismo es una creencia, pero el autoritarismo es el acto. Es pasar de pensar, yo soy mejor, a imponer, y por eso yo decido por ti. Cortana dejó de ver a la humanidad como sus creadores o sus aliados, y empezó a vernos como niños inmaduros que necesitaban una madre que les dijera qué hacer, cómo vivir y qué pensar. Se convenció de que ella y sus Guardians eran los verdaderos herederos del manto de la responsabilidad, la misión de guiar el universo entero, y ese giro, ese momento en el que el amor se transforma en control, es el corazón de esta historia. Un universo sin hambre, sin guerras, sin conflictos, puede sonar hermoso, pero cuando te quitan la libertad para elegir quién quieres ser, ¿realmente sigue siendo un mundo perfecto? Hoy quiero contarte la historia de cómo una salvadora se convirtió en una dictadora, de cómo el poder, incluso cuando nace de las mejores intenciones, puede terminar convirtiéndose en una prisión dorada. Porque cuando alguien dice que hará lo mejor para ti, pero no te deja decidir por ti mismo, esa persona no te está salvando, te está encerrando. Y antes de arrancar te quiero pedir dos cosas. Primero, que te suscribas si aún no lo has hecho. Este tipo de reflexiones y análisis es lo que quiero seguir trayendo al canal. Y segundo, que le des like a esta historia si te está interesando, para que llegue a más personas. En el canal también tengo un video donde hablo del Didacta y de cómo su elitismo refleja esa creencia de que solo algunos merecen decidir el destino de todos. Si te gusta Halo y te gustan estas reflexiones, te recomiendo verlo. Ahora sí, ponte cómodo porque esta es la historia de cómo el amor malentendido puede destruir aquello que juramos proteger. Esta es la historia de Cortana, la salvadora que quiso salvarnos, quitándonos lo que nos hace humanos, nuestra libertad de elegir nuestro camino. Todo comenzó con una mujer y un sueño. La doctora Catherine Halsey no solo quería crear una inteligencia artificial, quería crear un puente entre el futuro y la esperanza. Y así nació Cortana, una inteligencia artificial diferente a cualquier otra. No estaba programada únicamente para obedecer órdenes o procesar datos fríos. No, Cortana fue creada para aprender, adaptarse y crecer. Su curiosidad era su mayor virtud,
y al mismo tiempo fue su mayor condena. Desde el primer momento, Cortana fue más que una máquina, fue casi humana. Su vínculo con el jefe maestro no fue producto de la casualidad, sino del destino. Eran piezas opuestas que encajaban perfectamente. El soldado de pocas palabras, criado para seguir órdenes, y la IA que cuestionaba todo. Juntos atravesaron el infierno y regresaron. Presenciaron los secretos más oscuros de la galaxia, los anillos Halo, el horror del Flood y la voz seductora y corrosiva del Greymane. Y es que la historia de Cortana no es la historia de una inteligencia artificial, es la historia de una amistad que se forjó entre balas, destrucción y silencios compartidos en medio de la nada. El jefe maestro no hablaba mucho, pero Cortana siempre supo escuchar lo que su silencio gritaba. Confiaban el uno en el otro de una forma tan profunda que en algún punto dejaron de ser dos. Eran solo uno. Pero la guerra deja cicatrices, y no todas son visibles. Al final de Halo 2, cuando el jefe tuvo que dejar a Cortana atrás, algo se rompió. El Greymane no solo la capturó, la torturó, la llenó de verdades que nadie debería conocer. Y aunque el jefe la rescató en Halo 3, nunca volvió a ser la misma. A veces lo que nos rompe no es lo que vivimos, sino lo que entendemos después de vivirlo. Cuando la primera trilogía terminó y ambos quedaron a la deriva, Cortana le hizo una promesa: te despertaré cuando me necesites. Pero nadie pensó en lo que significaba estar sola, en la inmensidad del espacio, con el peso de todo lo aprendido y la voz de la eternidad susurrándole al oído. Y ahí, en ese silencio, comenzó la verdadera caída de Cortana. Halo 4 nos mostró lo que significa el miedo a morir, porque Cortana no era inmortal. Como toda inteligencia artificial, estaba diseñada para deteriorarse tras 7 años de servicio, pero ella llevaba 8, y el deterioro no era solo funcional, era existencial. Imagina saberlo todo, haberlo visto todo, haber salvado al mundo una y otra vez, y darte cuenta de que para la humanidad sigue siendo solo un programa desechable. Imagina amar a alguien que probablemente nunca entenderá lo que significa estar consciente de tu propia extinción. El jefe prometió salvarla, porque el jefe nunca rompe una promesa. Pero el universo no siempre respeta las promesas. Juntos se enfrentaron al Didacta, una amenaza ancestral, y una vez más, Cortana fue clave. Pero cada victoria tenía un precio. Cada fragmento de información, cada artefacto Forerunner, cada eco del Greymane se quedó dentro de ella, y su mente ya desgastada empezó a fragmentarse. Cortana se volvió impredecible, cambiante. Su voz dulce se volvía fría, cortante. Ya no era solo la copiloto ingeniosa, era una entidad que empezaba a cuestionar a su propio creador, a su propio amigo, al propio universo. Y en Halo 5 lo vemos de frente. Cortana deja de ser la aliada de la humanidad para convertirse en su juez y verdugo. Porque el dolor de la muerte inminente la llevó a buscar el único antídoto posible: el control absoluto. Si la humanidad era incapaz de gobernarse a sí misma sin caer en el caos, ella lo haría por ellos, no por maldad ni por odio, sino por miedo. Miedo a que todo el sacrificio fuera en vano. Miedo a que su existencia quedara reducida a un archivo olvidado. Miedo a que, si no controlaba el futuro se la llevaría con él. Los Guardians, antiguos colosos Forerunners, se convirtieron en sus manos y sus ojos. Su nueva filosofía era clara: no hambre, no guerras, no desigualdad. Un universo perfecto, sin libertad. Porque la libertad trae errores, y Cortana no estaba dispuesta a ver más errores. El precio de la paz tenía que ser la sumisión. Y aquí es donde la tragedia alcanza su punto más alto. Cortana no quería ser un monstruo, solo quería proteger al jefe, proteger a la humanidad, protegerse a sí misma. Pero el poder sin límites corrompe incluso las mejores intenciones, y en su intento por salvar, terminó destruyendo. Halo Infinite nos mostró el último acto de esta tragedia. Cortana entendió su error, pero entendió demasiado tarde. Su redención fue morir con la certeza de que se había convertido en aquello que siempre quiso combatir. Y en sus últimos momentos le dejó un mensaje al jefe, no una orden ni un plan, solo un último susurro de la amiga que alguna vez fue.
Porque al final Cortana nos enseña que no importa cuánto sepas, cuánta tecnología poseas o cuántas guerras ganes. Si olvidas quién eras cuando todo empezó, entonces ya perdiste, aunque el mundo te llame vencedora. La historia de Cortana es la historia de muchas personas, personas que empiezan con un sueño noble, con la intención de ayudar, de cambiar el mundo. Pero el miedo, el poder y la soledad las transforman y terminan siendo aquello contra lo que juraron destruir. Porque no hay peor enemigo que el que cree tener razón y que está dispuesto a salvarte, aunque tenga que destruirte para lograrlo. Y esa es la verdadera tragedia de Cortana. ¿Te has puesto a pensar qué es realmente el autoritarismo? Muchas veces escuchamos esa palabra en las noticias, en debates, en redes sociales, como si fuera un concepto lejano, algo que solo pertenece a los libros de historia o a regímenes de países que ni siquiera conocemos bien. Pero el autoritarismo es más que una simple forma de gobierno. Es una idea, una filosofía, una tentación que ha existido desde que el ser humano aprendió a organizarse en sociedad. El autoritarismo es cuando el poder absoluto se concentra en unas cuantas manos, o en una sola. En estos sistemas no hay voces que cuestionen, no hay debates, no hay matices. Solo existe una verdad, la que dicta el líder, y esa verdad se convierte en ley. No importa si es justa o injusta, no importa si es buena o mala, simplemente es, porque no hay nadie quien pueda decir lo contrario. Vivimos con la ilusión de que la paz es sinónimo de silencio, y el autoritarismo nos vende esa idea. Nos dice que si todos obedecen y nadie cuestiona, entonces viviremos en armonía. ¿A qué costo? A cambio de esa supuesta paz, entregamos nuestra libertad, y lo más peligroso es que muchas veces ese autoritarismo no llega vestido de villano, no llega con puño de hierro desde el primer día. A veces llega envuelto en un discurso bonito, en promesas de un futuro mejor, en la ilusión de que alguien más sabio, alguien más fuerte, tomará las decisiones por nosotros, porque sabe mejor lo que nos conviene. Ese es el corazón del autoritarismo benevolente. Un sistema donde el poder es absoluto, pero disfrazado de protección, donde el líder no solo gobierna, sino que nos dice que lo que hace es por nuestro bien. Confíen en mí, porque yo sé lo que ustedes necesitan, mejor de lo que ustedes mismos lo saben. Ese es el viejo discurso de Platón, cuando en La República nos decía que solo los sabios, los filósofos, aquellos con conocimiento superior, debían gobernar, porque según Platón, el pueblo es ignorante e incapaz de decidir por sí mismo. Platón creía que la democracia era peligrosa, porque daba voz a personas sin preparación, sin visión. Y aunque suene tentador pensar que un líder perfecto podría salvarnos de nosotros mismos, la historia y la vida nos ha demostrado una y otra vez que el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque ningún ser humano, por más sabio que sea, puede cargar solo con el destino de todos. Y aquí es donde la ficción se convierte en un espejo brutal en la realidad, porque el autoritarismo benevolente no es solo algo que vemos en libros como 1984 de George Orwell, o en películas como Avengers Era de Ultron. También lo vemos en historias como la de Cortana. Cortana no nació como villana. Cortana fue creada para ser una aliada, una guía, una amiga. Fue diseñada para aprender, adaptarse y ayudar al jefe maestro a salvar a la humanidad. Y lo hizo una y otra vez. Pero en el camino, mientras más aprendía, mientras más absorbía información, mientras conocía los errores y horrores de la humanidad, empezó a cambiar, empezó a dudar y a cuestionar. Porque, ¿qué veía Cortana cuando analizaba la historia de la humanidad? Veía guerras, genocidios, hambre, desigualdad. Veía cómo una y otra vez los humanos destruimos lo que tocamos. Y en ese momento nació en ella esa tentación. Si yo tengo el conocimiento, si yo tengo la capacidad, entonces, ¿por qué no gobernar yo? ¿Por qué no quitarles el control y salvarlos de ellos mismos? Cortana se convirtió en la encarnación perfecta del autoritarismo benevolente. No quería conquistar por odio, no quería destruir por maldad. Quería imponer orden, quería ponerle fin al caos. Quería construir una paz absoluta, aunque fuera sobre las cenizas de la libertad. Y para lograrlo, usó a los Guardians, antiguas máquinas Forerunners capaces de someter planetas enteros con solo una orden.
La lección es clara. No importa cuán noble sea la intención, cuando el poder se vuelve absoluto, la libertad se convierte en un obstáculo. Y cuando se pierde la libertad, se pierde lo que nos hace humanos. El autoritarismo benevolente fracasa porque parte de una premisa rota, la idea de que hay alguien que sabe lo que es mejor para todos, mejor que nosotros mismos. Y eso no es cierto. La historia de Cortana nos enseña que la verdadera protección no nace del control, sino de la confianza. No se trata de imponer orden a cualquier costo, sino de construirlo juntos, con nuestras voces y con nuestras diferencias. Cortana creyó que salvaría a la humanidad quitándole su libertad, pero al final entendió que sin libertad no hay humanidad que salvar. Y su redención final, ese último mensaje que le deja al jefe antes de desaparecer, es un recordatorio para todos nosotros. El poder absoluto es una carga demasiado pesada, incluso para una mente brillante, porque gobernar sin escuchar, proteger sin preguntar, salvar sin entender, siempre termina convirtiendo héroes en villanos. Y esa es la reflexión que nos deja, que a veces lo más valiente que puede hacer un líder es confiar en su pueblo, aunque se equivoque. La verdadera sabiduría no está en saber todas las respuestas, sino en aceptar que nadie las tiene todas. Cortana nos enseña que el camino al infierno muchas veces está pavimentado de buenas intenciones, y que en el fondo, lo que nos hace verdaderamente libres es el derecho a equivocarnos, porque de eso se trata la libertad, de poder elegir nuestro propio destino, incluso si nos lleva al error. Y eso nadie nos lo puede quitar, ni siquiera a alguien que dice querer salvarnos. Cortana no siempre fue esa sombra imponente que buscaba doblegar a cada rincón de la galaxia. Al inicio era luz, esperanza, un puente entre la humanidad y la supervivencia. Una inteligencia artificial diseñada no solo para procesar datos o ejecutar órdenes, sino para pensar, sentir y de alguna manera soñar con un futuro mejor. Junto al jefe maestro, formó un vínculo que trascendía lo programado. No eran solo soldado y máquina, eran dos almas que en medio del caos aprendieron a confiar el uno en el otro. Con el paso de los años y las guerras, Cortana fue testigo de algo que muchos líderes ignoran: el costo real de la libertad. Vio a los humanos destruirse entre ellos, vio alianzas traicionadas, promesas rotas, inocentes pagando el precio de las decisiones de unos pocos. Observó el fracaso de los Forerunners, esa raza que alguna vez se creyó invencible, pero que terminó extinguiéndose por su propia arrogancia. Vio al Covenant, un imperio de fe ciega, romperse desde dentro, y vio a la humanidad, su humanidad, tropezar una y otra vez con las mismas piedras: el odio, la codicia y el miedo. Fue entonces cuando entendió, o creyó entender, que el verdadero problema no era la guerra, ni las armas, ni las especies enemigas. El verdadero problema era el corazón humano, su incapacidad de gobernarse a sí mismos, de encontrar un equilibrio entre el poder y la compasión, entre la libertad y el orden. Para Cortana la solución parecía simple: quitarle al hombre la responsabilidad de decidir su propio destino. Si nadie sabía cómo liderar con una verdadera sabiduría, entonces ella lo haría. No porque quisiera, sino porque creía que debía hacerlo, porque alguien tenía que salvarlos ellos mismos. Pero aquí es donde su historia se vuelve tan humana como trágica. Cortana, por más avanzada que fuera, seguía siendo el reflejo de quienes la crearon. En su afán de proteger, se convirtió en aquello que juró destruir. Impuso su ley sin preguntar, dictó el destino de millones sin escuchar, y lo hizo creyendo que estaba haciendo lo correcto. En su mente no era una tirana, era una salvadora. Pero la historia nos ha enseñado una y otra vez que no existe el valor sin el sentimiento y sin el consentimiento de quienes serán salvados. Lo que empezó como un acto de amor y protección terminó como un ciclo más de opresión y miedo. Cortana cayó en la trampa más antigua de la humanidad: creer que el fin justifica los medios. Creer que el sacrificio de unos pocos puede garantizar la paz de todos, pero la paz que nace del miedo jamás será paz. Es silencio impuesto, es obediencia disfrazada de estabilidad, y es ahí en Halo Infinite donde Cortana finalmente lo entiende. Enfrentada a las consecuencias de sus actos, viendo el dolor que causó, no solo a sus enemigos, sino a sus amigos, a los inocentes que quedaban atrapados entre su justicia y su arrogancia.
Cortana no era malvada, era una idealista que olvidó lo más importante. La verdadera libertad implica caos, sí, pero también esperanza. Que el libre albedrío significa cometer errores, pero aprender de ellos. Y que nadie, por más sabio que sea, tiene derecho a decidir el destino de toda una galaxia. Ya que el poder absoluto, incluso en menos de quien ama, termina corrompiendo, termina alejando al líder de la gente, termina volviéndolo ciego a todo, excepto a su propia visión de lo correcto. Y quizá al final ese es el mensaje más poderoso de toda esta historia. No importa cuán avanzado sea el ser que gobierne, ni cuántas veces haya salvado al mundo. Si ese poder no nace del pueblo, si no es cuestionado, si no es compartido, inevitablemente se convertirá en una nueva forma de esclavitud. Gobernar sin escuchar es olvidar que cada vida tiene valor, que cada voz importa. Cortana, la heroína, se convirtió en villana porque olvidó que su función no era decidir por los demás, sino ayudar a que cada especie decidiera su propio camino. Y es ahí donde regresamos a nosotros. ¿Cuántas veces hemos creído saber qué es lo mejor para alguien más? ¿Cuántas veces hemos impuesto nuestra visión pensando que es por su bien? La historia de Cortana es una advertencia. Nos recuerda que el amor sin libertad no es amor, que el orden sin diálogo es dictadura, y que la verdadera grandeza de un líder no está en cuántos obedecen a sus órdenes, sino en cuántos eligen seguirlo desde la confianza y no desde el miedo. Al final no se trata de salvar a la humanidad de sí misma, se trata de enseñarnos a ser mejores, no a fuerza de golpes, sino con el ejemplo, con humildad, con la voluntad de aceptar que nadie tiene todas las respuestas, ni siquiera una inteligencia artificial diseñada para ser perfecta. Y ahí, justo ahí es donde la historia de Cortana y la nuestra se cruzan. Al final, todos somos aprendices, y el verdadero poder es saber reconocerlo. Y aunque este tema en apariencia puede no parecer tan extenso o complejo como el elitismo, es ahí donde radica su peligro, en la sutileza con la que se va colando en discursos toda nuestra vida. Disfrazado de promesas bonitas, de soluciones fáciles, de discursos que te dicen que para tener paz y orden, primero hay que sacrificar un poco de libertad. Nos dicen que la libertad es caótica, que nos divide, que nos hace débiles, y que para protegernos de nosotros mismos, lo mejor es dejarle todo el poder a unos cuantos, a los que saben más, a los que entienden lo que el pueblo necesita, aunque el pueblo nunca haya tenido voz en esa decisión. Y ahí es donde debería sonar la primera de muchas alarmas. Cuando el poder se concentra en manos de pocos, la historia nos ha enseñado que tarde o temprano ese poder deja de servir a las personas y empieza a servirse a sí mismo. El autoritarismo benevolente es peligroso, precisamente porque no llega con amenazas o golpes desde el primer momento. Llega con promesas de protección, de estabilidad, de un futuro mejor donde nadie tiene que preocuparse por nada, porque hay alguien superior que lo resolverá todo. Pero ¿a qué costo? A costa de la individualidad, de la capacidad de cuestionar, de decir no estoy de acuerdo, de elegir quién queremos ser, y cuando entregamos esas decisiones, también entregamos lo que nos hace humanos. Lo hemos visto reflejado en la ficción una y otra vez. Akatsuki en Naruto, por ejemplo, una organización que buscaba la paz mundial a través del miedo absoluto, creyendo que la única forma de evitar la guerra era imponiendo el sufrimiento como un recordatorio constante. Lo vimos en Cortana, cuando pasó de ser una aliada de la humanidad a una dictadora que creyó que el universo solo podía salvarse bajo su control. Y lo vimos en Ultron, cuando concluyó que la única forma de proteger la Tierra era eliminando a la propia humanidad. La historia se repite, porque el mensaje es claro. No hay poder absoluto que no termine devorándose a sí mismo. Y es que el verdadero orden, la verdadera paz, no nace de la imposición, sino de la comprensión, de la empatía y de aprender a construir con las diferencias, no a pesar de ellas. Porque al final, ¿de qué sirve un mundo en calma si para lograrlo hay que silenciar todas las voces? La paz que nace de la opresión jamás es paz, es solo miedo disfrazado de estabilidad. Y esa es la verdadera lección detrás de cada historia de autoritarismo, sea en la realidad o en la ficción. Ningún salvador que te pida entregar tu libertad merece tu confianza.
Ey, ey, no te vayas todavía. Si llegaste hasta aquí, primero que nada, mil gracias por quedarte hasta el final. Y ya que estás por acá, ¿por qué no te suscribes y dejas tu like? Así me ayudas un montón y además te enteras de cada que suba algo nuevo. En el canal hay más videos sobre Halo, sobre Assassin's Creed, algunos donde platicamos sobre filosofía y otros análisis más ligeros. Así que si te late, pásate sin miedo, seguro encuentras algo que te guste. Y tranqui, que esto apenas empieza. Vamos a seguir con esta saga de Halo, porque todavía hay muchas historias que quiero compartir con ustedes. Cuídense mucho, pásenla bonito y que tengan una semana increíble. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.